Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick, un ganadero y agricultor de Oklahoma. Les Feldick ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante más de 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora aquí está Les Feldick. Está bien, es bueno tener a todos de vuelta. Y vamos a ver algo un poco diferente esta vez en comparación con nuestra última media hora. En lugar de la línea de tiempo de toda la Escritura, vamos a ver una especie de línea de tiempo que cubre las epístolas de la iglesia de Pablo y es asombroso. Y la razón por la que me gusta enseñar estas cosas es para mostrar cuán intrínsecamente, cuán bellamente toda la Biblia se une, todo encaja desde Génesis hasta Apocalipsis. Y todo está tan programado, si puedo usar la palabra, que ningún ser humano podría haberlo imaginado jamás. Ahora vamos a ver que hay 7 de las epístolas de Pablo que fueron escritas a la iglesia y se les llama las epístolas de la iglesia. Bueno, ahora, ¿crees que el apóstol Pablo se sentó allí y se rompió la cabeza? Ahora, ¿cómo puedo dividir esto? Así que llego al número 7, que es por supuesto el número perfecto de Dios. No, quiero decir, Pablo simplemente escribió esas cartas según lo que era apropiado. Y simplemente resultó que había 7 de ellas que fueron escritas para la iglesia. Y muchas veces dentro de sus cartas, creo que señalamos una en particular cuando estábamos enseñando Romanos. Aquí él presenta 7 cosas distintas que Dios había logrado para la nación de Israel. Ahora bien, ¿crees que Pablo se sentó allí y se rompió la cabeza? Ahora, ¿cómo puedo poner esto en 7? No. Y así todo esto resalta la inspiración de todo, incluso en la forma en que están organizados en nuestro Nuevo Testamento, que no está de acuerdo con su cronología, sino que el Espíritu Santo los colocó exactamente como debían estar cuando los hombres de Dios reunieron el Nuevo Testamento. Ahora he hecho este punto antes, hace tiempo, cuando comenzamos Romanos, que todos los libros del Nuevo Testamento, a veces en varias copias de la antigüedad, están en un orden diferente. En otras palabras, no siempre los Nuevos Testamentos que están en las bibliotecas de todo el mundo tienen a Mateo, Marcos, Lucas y Juan en ese orden. Incluso los 4 evangelios pueden estar mezclados. Y lo mismo ocurre con las pequeñas epístolas de Pedro y Juan. No siempre están en ese orden, pero cada una de las epístolas de Pablo siempre está en cada copia del Nuevo Testamento. Eso está disponible. Las epístolas de Pablo siempre están en el mismo orden en que las tenemos hoy. Ahora, eso nos dice que los hombres se reunieron y formularon el Nuevo Testamento. Dios ha estado atento. Las epístolas paulinas apropiadas para nosotros hoy y juntaron el canon de las Escrituras y formularon nuestro Nuevo Testamento. Así que siempre recuerda que Dios ha estado particularmente atento a estas epístolas paulinas porque son las que son apropiadas para nosotros hoy. Está bien, ahora ya tengo a mi audiencia en el estudio lista, así que ustedes en la televisión van a tener que encontrar esto rápido. Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3. Ahora nuestra lección va a ser en Efesios capítulo 1, así que Roy tiene el número correcto en la pizarra. Vamos a estar viendo Efesios, verso por verso. Pero antes de hacer eso, quiero que miren segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, donde el apóstol Pablo escribe que toda Escritura, toda la Biblia, de tapa a tapa, es dada por inspiración de Dios. Ahora, saben, nada me molesta más que incluso hombres buenos, y estoy seguro de que tienen buenas intenciones, pero a veces le dan, por ejemplo, a Lucas, el escritor de una buena parte de nuestro Nuevo Testamento. El Evangelio de Lucas y la mayor parte del libro de los Hechos que está escrito por Lucas, quien he dicho durante años y años que no era un gentil, él era judío. Y ahora, benditos sean, estoy recibiendo artículos de personas en el mundo de la televisión que prueban casi sin lugar a dudas que Lucas, de hecho, no era un gentil. Él era judío,
Y por supuesto siempre me baso en el versículo en Romanos donde Pablo dice, ¿qué ventaja tiene entonces el judío? Y luego lo responde en el siguiente versículo, en mucho cada manera, porque a ellos se les confió la palabra de Dios. Bueno, ¿cómo en el mundo puedes hacer una afirmación así y luego tener algo como todo el libro de Lucas y todo el libro de los Hechos escrito por un gentil? Bueno, simplemente no encajará. Y así, sobre esa base, siempre he sentido que Lucas era judío. Es cierto, tenía un nombre romano, pero también lo tenía Pablo. Miren, Saulo era su nombre judío, Pablo era un nombre romano, y creo que algo muy similar le pasó a Lucas, pero sea como sea, toda la escritura, incluso Lucas, supongo que perdí mi pensamiento, le dan a Lucas el crédito por ser un tremendo diarista. En otras palabras, debió haber llevado un diario perfecto todos los días, especialmente mientras viajaba. No, no. Estoy seguro de que muchas de estas cosas estaban en la mente de Lucas. Recordaba cosas que sucedieron, pero no escribió la escritura basándose en lo que estaba en su memoria. Escribió la escritura tal como el Espíritu Santo lo inspiró a escribirla. Y de la misma manera con los escritores del Evangelio, pueden haber recordado muchas de las cosas que sucedieron en el ministerio terrenal de Cristo, pero no escribieron basándose en lo que recordaban, escribieron lo que el Espíritu Santo se inspiró a escribir. Y siempre recuerda que todos los escritores de la Escritura, aunque eran parte de ese momento en el tiempo, y su personalidad brilla a través de ello. Lo que escribieron no fue a partir de notas que habían recopilado, no fue de oídas, fue así como el Espíritu Santo los movió a escribir. Muy bien, así que ahora volvamos a nuestro versículo 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es dada por inspiración de Dios y es provechosa para la doctrina, en otras palabras, buena enseñanza. Para la reprensión, en otras palabras, cuando las cosas tienen que ser corregidas, y para la corrección, en otras palabras, para alguien que se desvía del camino. Y mientras reflexionaba sobre este versículo, de nuevo viniendo, sabes, te he dicho tan a menudo, conducimos 90 millas. Por supuesto, aquellos de ustedes en Tel Aviv conducimos 90 millas hasta Tulsa, y muchas veces no digo una palabra durante esas 90 millas. Y creo que mi preciosa esposa sabe por qué, porque estoy reflexionando sobre todo esto en mi mente mientras conduzco. Y ya sabes, mientras pensaba en esta misma palabra, corrección, recordé cuando estábamos enviando hombres a la luna y hacían notar el hecho de que mientras esos cohetes viajaban por el espacio, tenían que corregir constantemente su trayectoria, porque si se desviaban solo una fracción de un grado, con una cantidad tan tremenda de millas, habrían fallado la luna por quién sabe cuánto. Entonces, ¿qué tenían que hacer constantemente? Correcto, correcto. ¿Ves? Muy bien, ahora eso es lo que la Escritura tiene que hacer. Es muy fácil desviarse del camino, pero la Escritura está aquí para traernos de vuelta al camino, y eso es lo que significa corrección. Así que es provechoso para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia. Ahora es un poco único entonces que todas las cartas de Pablo a las iglesias, especialmente las 7 que vamos a poner en la pizarra, caen en esta especie de categoría en desarrollo. Ahora no suena como un buen inglés, ¿verdad? Pero creo que sabes a qué me refiero y lo he dicho antes, que toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es una revelación progresiva. En otras palabras, a medida que avanzamos a través del Antiguo Testamento, Dios siempre está revelando algo que los hombres de allá atrás no sabían. Entramos en el Nuevo Testamento, Dios comienza a revelar cosas que no estaban en el Antiguo Testamento. Y luego, especialmente, por supuesto, llegamos a las revelaciones del apóstol Pablo que nunca se insinuaron en el Antiguo Testamento. Revelaciones de cosas de las que Jesús nunca habló. Pero dentro de las cartas de Pablo, y especialmente las 7 cartas a las iglesias que vamos a estar viendo en la pizarra, nuevamente, es una revelación progresiva que va desde los inicios de sus escritos hasta el final, pero va a estar bajo este formato. Primero doctrina, luego reprensión, luego corrección y luego instrucción en justicia. Ahora lo menciono solo para mostrarte lo bien que está estructurado este libro.
Y Pablo no se sentó y dijo, ahora, ¿cómo puedo hacer esto? Tengo que poder poner la doctrina primero. Tengo que poder escribir de alguna manera en el área de la reprensión. No creo que el apóstol Pablo, cuando escribió sus cartas, siquiera se diera cuenta de que estaba escribiendo escritura. No creo que él supiera eso. Y creo que se habría quedado atónito si hubiera podido ver a través del corredor de la historia lo que sus escritos llegarían a ser, porque simplemente escribió como el Espíritu Santo lo inspiró a escribir. Envió la carta a estas diversas iglesias por medio de un mensajero. ¿Sabes? El libro de Romanos lo envió a Roma desde Corinto con Febe, una dama. Y otros fueron con algunos de sus amigos, Tito y Timoteo, y así sucesivamente. Pero no creo que él tuviera idea de que esto se iba a convertir en lo que llamamos el canon de las Escrituras, pero supiera o no, lo presentó bajo este mismo formato. Primero doctrina, luego reprensión, luego corrección y luego instrucción en justicia. Ahora voy a poner de nuevo una especie de línea de tiempo relacionada con las epístolas de Pablo. Y por supuesto comenzamos aquí con sus cartas que fueron escritas durante sus primeros viajes misioneros. Y creo que la mayoría de la gente está al tanto de sus viajes misioneros cuando salió de Antioquía y luego subió a Asia Menor hasta Antioquía de Pisidia, Derbe, Listra y así sucesivamente. Y luego, más tarde, en su segundo viaje, fue todo el camino a Grecia y Atenas y Tesalónica y todo eso. Está bien, eso comenzó alrededor del año 40 de Cristo. Cuando regresó de sus 3 años de instrucción con el Señor en el monte Sinaí, y estas cartas se convierten entonces en lo que conocemos como Romanos, y luego las cartas a los Corintios, Furera y Sonda de Corintios. Y después vino el libro de Gálatas. Ahora, todos esos fueron escritos entre el comienzo de su ministerio terrenal. De hecho, ninguno de ellos fue escrito hasta alrededor del 56, 58. Y luego Romanos, por supuesto, fue escrito alrededor del año 60 de Cristo, si no recuerdo mal. No, 64, lo siento. Y Gálatas fue escrito antes, alrededor del 60. Y luego las cartas a los Corintios fueron escritas en algún momento entre esos años. No importa, pero fue en algún lugar de esa área de 61, 62, algo así. Está bien. Esas 4 cartas fueron escritas durante su tiempo de viajes misioneros y demás. Y como mencioné, creo que en esa última media hora, debido a que los judíos ahora están en cada ciudad del Imperio Romano, donde quiera que el apóstol Pablo iba, ¿a dónde iba primero? A los judíos, a la sinagoga, porque estaban en cada ciudad de importancia. Así que, siendo judío él mismo, empapado en el judaísmo y teniendo un amor por sus compatriotas según la carne, como él los llama, en cada ciudad a la que iba, primero iba a la sinagoga de los judíos y les explicaba a partir del Antiguo Testamento, porque quieres recordar que no hay Nuevo Testamento. Los evangelios no se habían escrito hasta después de que Pablo escribió sus cartas. Así que ni siquiera podía decirle a la gente, bueno, si quieres saber un poco más sobre Jesús en su ministerio terrenal, lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No se habían escrito aún, y así, en todas partes a donde iba, simplemente tenía que hablar la palabra verbalmente, porque no había nada escrito hasta que comenzó a escribir sus cartas. Ahora, por supuesto, aquí vamos a llegar a Primera y Segunda a los tesalonicenses, que estarán al final de las 7 cartas a las iglesias y serán las que contienen instrucciones. Pero lo asombroso es que, aunque están al final de la línea de Apocalipsis, estas fueron escritas primero probablemente alrededor del 57 o 58 después de Cristo. Pero el Espíritu Santo, aunque lo impulsó a escribirlas temprano, consideró apropiado ponerlas al final en nuestro orden del Nuevo Testamento. Ahora bien, quiero que se vuelvan conmigo a Hechos, capítulo 28. Ahora, de nuevo, toda esta información es historia además de estudio bíblico.
porque si entiendes el contexto histórico, entonces puedes comprender de dónde viene el apóstol y por qué el Espíritu Santo hace lo que hace. Ahora recuerda, comenzando con sus viajes misioneros fuera de Palestina o de la tierra de Israel hacia Asia Menor, comenzando alrededor del 40 después de Cristo y alrededor de la ciudad de Antioquía en Siria, y durante esos años, desde el 40 hasta que va a prisión, probablemente, de nuevo, voy a decir 64, 65 en algún lugar por ahí, las cronologías no están todas de acuerdo. Así que yo tampoco tengo que hacerlo, pero lo que sea. Durante este periodo de tiempo de aproximadamente 25 años, él está constantemente apelando al judío sobre la base del Antiguo Testamento. Pero ahora ha escrito Romanos. Supongo que mejor lo pongo aquí. Primero Romanos, que es el libro de la doctrina. Mira, Romanos es el libro de la doctrina. Así que, aunque Gálatas fue escrito antes, el Espíritu Santo coloca Romanos en nuestro Nuevo Testamento exactamente donde pertenece, porque toda la Escritura es dada y es provechosa, primero que nada, para la doctrina. Está bien, eso es Romanos. Luego, los siguientes dos libros que estudiamos, y ya hemos pasado por ellos, eran para esa siguiente parte del formato. Y eso era para reprensión. Y recordarás cuando estudiamos las cartas a los Corintios. ¿Y en qué necesitaban reprensión? Bueno, todos sus problemas. Tenían inmoralidad, tenían disensión en la iglesia, tenían divisiones, estaban teniendo problemas con asuntos legales entre ellos. Tenían problemas sobre lo que podían comer y lo que no podían comer. Quiero decir, la iglesia estaba asediada por todo tipo de problemas, así que tuvimos que reprenderlos con esas dos cartas de Primera y Segunda de Corintios, pero siguen siendo apropiadas para nosotros incluso hoy. Está bien, entonces llegamos al libro de Gálatas. Aunque fue escrito primero, está en el cuarto lugar del orden de las cartas de la iglesia, escrito antes de Romanos, pero después en nuestro orden del Nuevo Testamento. Ahora tenemos un libro que fue escrito para corrección. Está bien, ahora creo que no fue hace tanto tiempo. ¿Qué necesitaban los Gálatas para corregirse? ¿A dónde se estaban desviando? Legalismo. Mira, se estaban desviando y volviendo al legalismo. Así que el libro de Gálatas fue escrito literalmente para traerlos de vuelta al camino. No estás bajo la ley, estás bajo la gracia. Los 6 capítulos de ese pequeño libro estaban sobre ese tema y ese tema solamente. Pero si recuerdas cuando estábamos en Gálatas, ¿a qué se refería constantemente Abraham? Y luego usamos la alegoría de Isaac e Ismael como imágenes de la ley y la gracia. Mira, constantemente volviendo al Antiguo Testamento y usando a los judíos como ejemplos, apelando a los judíos para que salgan de su ceguera y de su legalismo y entren en la luz de la gracia de Dios. Bien, eso cubrió entonces todo este periodo de tiempo mientras Pablo estaba recorriendo el Imperio Romano, estableciendo iglesias, pero ahora tienes Hechos 28. De repente hay una interrupción en el ministerio de Pablo y va a ser arrestado y llevado a prisión en Roma. Ahora, todos ustedes lo saben. Bien, ahora voltea conmigo a Hechos capítulo 28. Vamos a tener que movernos bastante rápido. Verso 17, ahora ha llegado a Roma después de todo el naufragio y la agitación de llegar desde Cesarea hasta allí en Israel. Ahora está en Roma, verso 17, y sucedió que después de 3 días, Pablo llamó al jefe de los judíos, es decir, de la comunidad judía en Roma, y reunió al jefe de los judíos, y cuando se reunieron, les dijo: hombres y hermanos, aunque no he cometido nada contra el pueblo, es decir, contra Israel, ni contra las costumbres de nuestros padres, sin embargo fui entregado prisionero de Jerusalén, manos de los romanos. Ahora, por supuesto, todos recuerdan cómo los judíos odiaban al apóstol Pablo. Lo trataron justo como él los había tratado a ellos antes. Y así estaban constantemente tras su vida, tratando de matarlo de una forma u otra. Y luego, recuerdan, los romanos lo tomaron bajo su protección y, por supuesto, tuvo que apelar a César.
y así ahora está. Roma, esperando que se haga justicia. Está bien, verso 19. Cuando los judíos hablaron en contra de ello, es decir, de su mensaje de salvación, me vi obligado a apelar a César. Mira, y por eso está en Roma. Ahora bien, dice, no tenía nada de qué acusar a mi nación. Verso 20. Y así, por esta razón, porque no tenía ninguna controversia con el pueblo que había causado su arresto, dijo por esta razón, por lo tanto, los he llamado para verlos y hablar con ustedes, porque por la esperanza de Israel estoy encadenado en esta prisión. Mira, el hombre nunca perdió su amor por sus compatriotas, según la carne. Incluso a pesar de que constantemente intentaban matarlo, estaban tratando de arruinar su ministerio, pero nunca perdió su amor por ellos. Está bien. Ahora, entonces, después, estos líderes judíos en Roma vinieron a reunirse con él, donde estaba bajo arresto domiciliario. Verso 25. Y cuando estuvieron de acuerdo, no, entre ellos mismos, es decir, estos líderes judíos en Roma, se marcharon, en otras palabras, se fueron, no podían ponerse de acuerdo en nada. Después de que Pablo dijo una palabra, y esto es lo que Pablo les dijo a estos líderes judíos, bueno, habló el Espíritu Santo. Espíritu, por Isaías, mira, está volviendo al Antiguo Testamento. Isaías sabía de lo que hablaba cuando dijo, ve a este pueblo y dile, oyendo oiréis y no entenderéis. Veréis, veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y sus oídos están pesados para oír, sus ojos los han cerrado, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan de su corazón y deberían convertirse y podría sanarlos. En otras palabras, Israel ha estado constantemente cubierto con una capa de ceguera desde hace mucho tiempo, en la época de Isaías, y así Pablo está diciendo lo mismo. Estoy en la misma situación, he intentado hacer que veas la verdad, pero no quisiste. Está bien. Ahora, el versículo 28. Ahora recuerda dónde está Pablo. Él está en Roma, en prisión. Ahora él dice, hágase saber, por lo tanto, a ustedes, que la salvación de Dios es enviada a ¿qué pueblo? Gentiles. ¿Ves? Ahora, se ha dicho anteriormente en su ministerio que si no van a creerlo, dice, iremos a los gentiles. Así que esta no es la primera vez, pero es la última. Les dijo antes, dice, vamos a ir a los gentiles. Y por supuesto siempre lo hizo. Pero aún así volvería y apelaría a la nación de Israel. Pero ahora es definitivo. Ahora, esto es definitivo. Así que él dice de nuevo, versículo 28, por lo tanto, hágase saber a ustedes que la salvación de Dios es enviada a los gentiles y ellos la oirán. No dice que todos van a creerlo, pero lo van a oír. Y así cuando él dijo estas palabras, los judíos se fueron y tenían grandes razonamientos o discusiones entre ellos. Ahora tú dirás, bueno, ¿por qué traes todo esto? Bueno, ¿ves? Esto nuevamente marca un punto de partida en los escritos de Pablo. Los evangelios a la iglesia o el evangelio de la gracia escrito para la iglesia. Y lo voy a hacer así, voy a dar un gran salto hacia arriba. Y ahora llegamos a una meseta que está por encima de Romanos, Corintios y Gálatas. Y cuando llegamos ahora a la carta a los Efesios, llegamos a una de lo que llamamos las epístolas de prisión o las cartas, prisión, como quieras decirlo. Y después de Hechos 28, cuando está en prisión y escribe Efesios, Filipenses, Colosenses, vamos a tener el mismo formato que tuvimos aquí, Efesios. Ahora va a ser un nivel más alto de doctrina. Filipenses va a ser un nivel más alto de reprensión. Y Colosenses va a ser un nivel más alto de corrección. Ahora, no verás eso hasta que lleguemos a ello versículo por versículo, pero ahora aquí está el punto que quiero hacer. Una vez que él hace este salto hacia verdades espirituales más altas o más profundas, verás que ya no hay ninguna mención. Lo pondré de esta manera.
Ninguna. Atención, ni. Una sola vez. De un judío o... ¿No es increíble el Antiguo Testamento? Después de la declaración de Hechos 28, de aquí en adelante nos dirigimos a los gentiles. No hay otra palabra en las cartas inspiradas de Efesios, Filipenses y Colosenses que provenga del Antiguo Testamento. Ni una sola vez se menciona al judío. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, verás, tan pronto como entramos en estas epístolas de prisión y en verdades más elevadas o profundas de la iglesia, ya no nos preocupa esa demarcación entre judío y gentil, porque ahora Dios está tratando con toda la raza humana en un mismo nivel. Cada persona que es salva entra en el cuerpo de Cristo en el mismo nivel, ya sea judío o gentil. Y el judío ha perdido su identidad en lo que respecta a la era de la iglesia como tal. Y esto, de lo que tenemos que ser conscientes, es que esto está en los propósitos de Dios, que ahora toda la idea es reunir a judíos y gentiles en un solo cuerpo. Y no hay diferencia. Ahora, esto es lo que muchos, incluso de nuestros judíos mesiánicos, creo que están comenzando a alejarse. ¿Qué es esta enseñanza paulina de que en la era de la gracia no hay diferencia? Un judío tiene que ser salvo hoy como un pecador, como un hijo caído de Adán, exactamente igual que tú y yo como gentiles, y demasiados de ellos están perdiendo de vista eso. Están tratando de volver a ese lugar de privilegio que disfrutaban antes y mira, ya no está ahí. Tienen que entender eso, que ahora todos somos uno en Cristo. Y en estas epístolas de prisión de Efesios, Filipenses, Colosenses, no hay división entre judío y gentil, no hay referencia al Antiguo Testamento. Todo eso tiene un propósito. Mira, y aquí es donde tenemos que entender. Ahora esto, de nuevo, lleva a mi enseñanza una y otra vez de que la gente tiene que salir de los 4 evangelios y meterse en los escritos de Pablo, porque los 4 evangelios son todavía un 90% judíos. Y eso ha sido dejado de lado. Eso ya no está en el programa de Dios. Ahora, eso no significa que lo tires, así como no tiras el Antiguo Testamento, pero es igual de ridículo decir, bueno, yo sigo lo que dice Jesús. Así como lo que te mostré en la primera hora, entonces tienes que volver a Levítico 5 y decir, bueno, no puedo tocar algo muerto porque entonces tengo que llevar un sacrificio al altar en el templo. La misma diferencia, y así tenemos que poner todas estas cosas en la perspectiva de la revelación en desarrollo y progresiva, incluso de las cartas del apóstol Pablo. Así que ahora, en nuestra próxima media hora, vamos a comenzar un estudio versículo por versículo de una de estas epístolas de prisión. Y vamos a estar constantemente conscientes de que Dios no está haciendo ninguna referencia al judío o al Antiguo Testamento, y es por sus propios propósitos. Gracias por ver a través de la Biblia con Les Feldick. Si deseas más información sobre los ministerios de Les Feldick o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Kenta. Está bien. 7452. Esa es Ruta 1, Caja 760, Kenda, Oklahoma 74552. A través de la Biblia es apoyado por los espectadores y tu don es apreciado. Gracias. Y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.